Lectura del libro de Isaías. Decid a los inquietos: sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Suponed que en vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento. Si vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y le decís: tú, siéntate aquí cómodamente, y al pobre le decís: tú quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no estáis haciendo discriminaciones entre vosotros y convirtiéndoos en jueces de criterios inicuos? Escuchad, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres, según el mundo, como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó a Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísima Iglesia del Señor, esposa muy amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios, queridos hermanos y amigos, es para mí un gozo muy grande retomar después del descanso del verano esta Eucaristía de los domingos en la catedral, que es como el momento, lo dice la Iglesia, no lo digo yo, lo han dicho los padres de la Iglesia y luego lo dijo el concilio, es como el momento supremo de realización de la vida de la Iglesia, la Eucaristía dominical, eso en todas las iglesias del mundo, ¿no? Pero de una manera singular y especial, pues la Eucaristía dominical, presidida por el pastor. Yo sé que probablemente muchos de los que estáis aquí, pues no sois de Granada, pero venís aquí por motivos de turismo, de viaje de otro tipo, de lo que sea, y formamos todos parte de la Iglesia una. Y mientras estáis aquí, pues ya está, sois cristianos en la diócesis de Granada, aunque no seáis de ella, ¿no? Pues el poder reunirnos todos en esta casa
de todos los hijos de Dios, porque es la casa de Dios, pues es un regalo muy grande. Y yo retomo la Eucaristía dominical de la catedral con muchísimo gozo. De las lecturas de hoy hay una que casi no necesita explicación, aunque sí que necesita mucho aprendizaje, y es la parte de la Carta de Santiago, donde dice que en la Iglesia no puede haber distinciones de trato pues con el que tiene pues un estatus social muy alto y el que tiene el pobre, el necesitado. La razón profunda de eso no es una razón de tipo moral, sino de tipo dogmático, que el Hijo de Dios, que no tuvo como algo de ser poseído y retenido el ser igual a Dios, sino que tomó la condición de esclavo para parecerse a nosotros, para hacerse uno con nosotros, pues se hizo rico, siendo rico se hizo pobre, pues para redimirnos a nosotros e introducirnos a nosotros en la vida divina. No podemos de una manera inteligente, coherente, razonable, llamarnos discípulos de Jesús si no sentimos el mismo afecto por los necesitados y por los pobres, del tipo que sean. No están solo las pobrezas materiales, hay pobrezas de tipo espiritual, personas heridas por la vida, hasta por la misma familia, por situaciones familiares muy dolorosas, ¿no? Terriblemente dolorosas a veces, y todo expresa una pobreza radical del ser humano en un mundo donde campea a sus anchas el pecado y el mal, ¿no? Entonces, pobres delante de Dios lo somos todos. No tener misericordia con nuestros hermanos más necesitados es dar una importancia enorme a algo que tiene poquísima importancia al lado de nuestra pobreza radical delante de Dios. Pobreza de la que el Señor no se ha avergonzado. Él ha querido abrazarse a nosotros, unirse a nosotros en nuestra pobreza y en nuestra historia, compartir nuestra pobre historia y llevarnos de su mano hasta el reino del Padre, hasta el reino de los cielos, ¿no? Yo siempre me llamaba mucho la atención, cuando era mucho más joven, un pasaje de San Pablo donde dice: cumplo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo, que es, por cierto, la lectura que se hace siempre en el Día de la Virgen de las Angustias. Y yo siempre pensaba, pues si a la pasión de Cristo no le falta nada, porque Él se ha dado por entero, ¿qué le puede faltar a la pasión de Cristo? Hasta que caí en la cuenta de que el Señor, y lo decía muchas veces Juan Pablo II, el Hijo de Dios por su encarnación se ha unido en cierta manera a todo hombre. No solo a los que creen en Él, sino a todo ser humano, por el hecho de ser un ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios y destinado a la vida eterna. Pues eso le faltaba a la pasión de Cristo: tus sufrimientos, los míos, tus dolores, los míos, que no habíamos nacido, ¿no? Y que el Señor también los abrazó en la cruz, porque su abrazo abarca la historia entera, el cosmos entero. Él, que es el centro del cosmos y de la historia, en su abrazo nos recoge a todos. Pero nosotros no habíamos nacido todavía. Y lo que significa eso es que, que cualquier pobreza, cualquier dolor de cualquier tipo que haya en nuestro mundo, forma ya parte de la pasión de Cristo, para siempre, nunca. Y nosotros los cristianos tenemos el privilegio de saberlo y de poder vivirlo, de saber que el sufrimiento no es lo que tiene la última palabra, no es lo que tiene el poder de destruirnos. Incluso si destruye nuestra psicología o si destruye nuestra humanidad, como lo ha destruido pues tantas veces en las guerras, lo vemos todos los días, ¿no? En unas u otras partes del mundo. Aunque destruya eso, el amor con el que cada uno de nosotros somos amados no puede destruirlo ni el mal ni la muerte. Y mientras ese amor no sea destruido, es el amor de Jesucristo. Y ser cristiano es conocer ese amor. No tanto como pensamos muchas veces, que el ser cristiano consiste en una serie de reglas que si nosotros las cumplimos, pues Dios estará contento con nosotros. Dios mío, no es así. Ese es el movimiento
la tendencia psicológica, si queréis, o religiosa, o la tendencia de pensamiento del mundo pagano, que hay que tranquilizar a Dios, que hay que aplacar a los dioses. No. Nosotros lo que proclamamos es que, sabiendo que es imposible, diríamos, vivir una vida divina por nuestras fuerzas, el Señor ha venido, se ha unido a nosotros para acompañarnos en el camino de la vida, de forma que es Él en cada Eucaristía. Hay un momento que es, yo diría que el momento culminante de la Eucaristía, que no es la consagración, la consagración es indispensable, pero el momento culminante es por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria. ¿Por qué? Porque Cristo viene a nosotros para ponerse como pantalla, por así decir, entre nosotros y Dios, y para que Dios, cuando nos mire a nosotros, a quien vea es a su Hijo, que es quien le da gloria perfectamente, quien suple mis carencias, mi pobreza, quien suple mi pequeñez, y se pone delante de mí ante la ira de Dios o ante la justicia de Dios, para que Dios, cuando me mire, no me vea a mí, sino que vea a su Hijo. Dios mío, eso es el cristianismo, eso es el corazón del cristianismo, que no es, repito y lo tendría que repetir a cada hora, porque llevamos siglos pensando como si fuéramos paganos, aunque hagamos gestos y rituales y prácticas cristianas, es decir, pensando que nosotros tenemos que agradar a Dios. Pero ¿quién es tan soberbio como para pensar que nuestras obras pueden darle a Dios algo? Somos nosotros los que tenemos necesidad de Dios. Eso también lo podríamos descubrir con nuestra inteligencia, sin necesidad de la revelación, en fin, con mucha dificultad, pero lo podríamos descubrir. Pero lo que nosotros proclamamos es una buena noticia, y es que cuando es evidente que nosotros no podemos llegar hasta Dios, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo que estaba en el seno del Padre, Él nos lo ha revelado, Él nos lo ha contado, Él nos lo ha dado a conocer. Mis queridos hermanos, eso es precioso, precioso, descubrir que el ser cristiano no es, desde luego no es ninguna losa, no es ningún sacrificio que tenemos que hacer por Dios, pero de nuevo, qué orgullo, qué pretensión, ¿no? No, es acoger el amor de Dios, es acoger y poder vivir en la libertad verdadera, como hemos pedido en la oración de hoy. Es curioso, el Señor cura hoy en el Evangelio a un sordo y a un mudo, un sordo mudo. Y probablemente, vamos, con eso, el pasaje del profeta decía, los sordos oirán, los mudos hablarán. Bueno, pues Señor, abre nuestros oídos para que oigamos la voz de tu amor, para que oigamos y sé que lo tenemos que oír en este mundo y en estas circunstancias, que lo tenemos que oír a través de tu cuerpo, que es la Iglesia, pero que podamos experimentar tu amor de forma que surja en nosotros la alabanza para ti, la alabanza divina, que ese es el primer testimonio, la alegría que su amor pone en nuestro corazón. Muchas veces cuando hablamos del testimonio parece de nuevo que tenemos cosas que tenemos que hacer por Dios. Dejar que su amor fructifique en nosotros, que se note en nuestra cara que somos privilegiados, que hemos conocido el amor de Dios, que sabemos que somos amados con un amor infinito, que eso se note en nuestra cara, en nuestra vida, también en nuestros gestos, en nuestra actitud con nuestros hermanos. Y la vida es bonita, sí, aunque haya en ella miserias, aunque haya en ella pecados, aunque haya en ella sufrimientos, enfermedades, dolores, aunque haya en ella la muerte, la vida es transformada por esa presencia de Cristo. En la liturgia de las horas, que la Iglesia reza a lo largo y lo ancho del mundo, las 24 horas del día, yo creo que os he contado algunos ya, o lo he dicho alguna vez aquí, que hay una aplicación americana que tiene la liturgia de las horas, pero que te saca en una esquinita, o una de las posibilidades es ver cuántas personas están rezando la liturgia de las horas en este momento en el mundo, con una lucecita en una bola del mundo que da vueltas, y a veces descubres que normalmente, como es una aplicación americana, pues hay alguien rezando en la base de Rota o
o descubres que hay 3 o 4 en el Medio Oriente, por el Golfo Pérsico, o que hay alguien en Corea o en Vietnam, y luego pues en torno a Nueva York y en torno a California, pues suele haber mucho, sobre todo a las horas que son allí, pero nunca la he abierto yo sin que haya menos de 150 personas rezando solo con esa aplicación. ¿Qué significa eso? Que a lo largo de las 24 horas del día en los 5 continentes hay miles de personas unidas a la oración de Cristo, a la alabanza de Cristo, dando gloria al Señor por su amor y por sus beneficios. ¿Y sabéis cómo empieza la liturgia de las horas todos los días? Señor, abre mis labios y mi boca cantará tu alabanza. Ábreme los labios. Ábreme los labios significa ya está. Dame tu gracia, dame la experiencia de tu gracia para que pueda brotar de mi corazón la alabanza. Y así empieza todos los días la oración de la Iglesia. Señor, ábreme los labios. Abre mis oídos y mis ojos, los sentidos más pasivos, el olfato, para poder oler el buen aroma de Cristo cuando lo tengo al lado mío en la fe o en la caridad de una persona. Déjame ver el testimonio de una vida de fe, déjame oír tu palabra, haz que me dejes seducir por tu amor y entonces mi boca cantará tu alabanza, abriré los labios y cantaré al Señor que me incorpora a su vida divina y me hace vivir en la libertad de los hijos de Dios. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestros labios y que nuestra vida sea un testimonio, no porque nos proponemos hacer cosas para convencer a los demás, sino por la alegría de nuestra vida. La alegría es ahora mismo el testimonio probablemente el más puro de la presencia de Dios en medio de nosotros. Que el Señor multiplique en nosotros la alegría y la alabanza de Dios, de los dones que Dios nos da.